Buenas tardes, muchachos, jóvenes. Esta tarde vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que habla sobre la conquista de Centroamérica y la colonia española. En la clase anterior hablábamos acerca de lo que era la llegada de Colón. Bueno, ahora ya están los españoles aquí en América, en nuestro territorio, en Centroamérica, y vamos a hablar acerca de lo que es la conquista española y la colonia. Se le llama conquista, ¿verdad? Al proceso en el cual, ¿verdad?, se obtienen las cosas a la fuerza. Se somete un grupo dominante a otro usando la fuerza. La conquista de América, de Centroamérica, perdón, se dio en 3 etapas o fases. La fase militar, los conquistadores invadieron el territorio y sometieron a la fuerza a la población. Los indios se tuvieron que resistir porque no contaban, ¿verdad?, con armas de fuego. Además, los españoles fueron bien astutos y se fueron a visitar a los tribus rivales para hacer alianza a su favor, que luego, ¿verdad?, solo era por engancharlos, porque luego los abandonaron cuando ya obtuvieron lo que quisieron. En esta fase, la población nativa disminuyó debido a que morían muchos por la guerra y por las enfermedades desconocidas en América, enfermedades que traían los españoles y que ellos las lograron, también se enfermaron, y los virus entonces murieron. Aquí nosotros nos hemos dado, sabemos, ¿verdad?, que en Honduras existió el indio Lempira, un cacique lenca, que se opuso a la conquista y organizó la resistencia general. Pero la historia nos narra, ¿verdad?, que al final también fue vencido porque él también no tenía las armas con las que contaban los españoles. Está la otra fase, que es la fase ideológica. La fase ideológica, los españoles impusieron la religión católica. Aquí ya están utilizando la ideología, el idioma español, sus costumbres, sus creencias. En este caso, ¿verdad?, ellos a través de la religión les comenzaron a meter la religión católica a los indígenas y le hicieron que dejaran de creer en sus dioses. Esto pues es bueno, ¿verdad? Luego trajeron el idioma y las costumbres que ellos tenían y las creencias. Esto es meterle ideología, que ellos creyeran en lo que ellos querían. Los españoles querían que los indios creyeran en su propia ideología. Luego viene la fase económica. Los conquistadores se apropiaron de los recursos naturales y las riquezas que tenían los indígenas. Y comienzan, ¿verdad?, a crear cosas como el repartimiento y la encomienda para explotar la mano de obra indígena. Ellos no trabajaban, sino que agarraron a los indígenas, y cuando hablamos del repartimiento significa que cada uno de los españoles que estaban acá se repartió una cantidad de indígenas. Y a esto, ¿verdad?, se les encomendó, cuando hablamos de la encomienda, se les encomendó que ellos tenían, ¿verdad?, que trabajar para ellos, y se les daba, se les seguía dando la religión católica, se les seguía enseñando el idioma y se les seguía dando la fase ideológica. Ahora, ¿cómo se da el proceso de conquista en Centroamérica? Tienen alianzas y sublevaciones en Guatemala. Aquí ya estamos hablando nosotros, ¿verdad?, de lo que es el proceso de conquista. Ya están ellos, ya usaron las 3 fases, la fase militar, la fase ideológica, la fase económica, y luego viene, ¿verdad?, lo que es el proceso de conquista. Ya están listos, ¿verdad?, para conquistar a Centroamérica. Hacen alianzas y sublevaciones en Guatemala. Estaba un español, Hernán Cortés, que encabeza la conquista de México contra el Imperio Azteca. Luego viene Pedro de Alvarado, capitán de Hernán Cortés en la conquista de México. Y este decidió realizar por cuenta propia la conquista de los territorios del sur de dicho país. Ya aquí ya damos inicio a lo que es la conquista. Al mando de un ejército y apoyado por indígenas mexicanos, se dirigió a Guatemala en 1523. Los señoríos del pueblo quiché se enfrentaron a los españoles para impedir la conquista de su territorio. Los indios seguían luchando porque no querían que su territorio fuera conquistado. Esta se logró, ¿verdad?, cuando Pedro de Alvarado ordenó matar a los gobernantes quiché y quemaron su ciudad Gumajarcaj. Este hombre era malo, Pedro de Alvarado. Fíjense, fue el que, por honor a él, es que se llama San Pedro aquí, por Pedro de Alvarado. Este señor era muy malo. Y vino él, ¿verdad?, y para poder vencer, ¿verdad?, y apoderarse de esos territorios y conquistarlos, mandó a matar a los gobernantes quiché y quemaran su ciudad. En Honduras
la conquista del resto del territorio centroamericano estuvo dos centros de operaciones. Estaba la Nueva España, que estaba al mando de Cortés, y Castilla de Oro, eran dos territorios que se habían llamado. Castilla de Oro, donde está Panamá, estaba al mando de Pedro Arias de Ávila, le llamaban Pedro Arias Dávila. Entre los dos personajes, estos conquistadores de ambos centros, hubo conflictos de poder, porque estos eran personas que no eran nobles, pero que habían venido aquí, que ahora tenían cargos de gobernadores y cargos importantes porque el rey se los había dado, pero eran hombres, como que dice, gente de baja ralea allá en España, pero aquí ya tenían ese poder, ¿verdad? Y entonces vinieron ellos y comenzaron a pelear entre Hernán Cortés y Pedro Arias Dávila. Se dio un conflicto, ¿verdad? De luchas de poder, y quien sufrió el enfrentamiento fue el hondureño. El territorio hondureño sufrió el enfrentamiento entre diversos proyectos de conquista que buscaba dominar toda Centroamérica. ¿Por qué creen ustedes que se dio en Honduras? Porque Honduras es el centro de Centroamérica. Somos el centro de América y somos el centro de Centroamérica. Y por eso, ¿verdad? Ahí se da ese conflicto. Comienzan, ¿verdad?, a haber problemas entre los dos personajes, entre Pedro Arias Dávila y Hernán Cortés. Y se dio aquí, ¿verdad?, en Honduras, buscando, ¿verdad?, los diversos proyectos de conquista que buscaban dominar Centroamérica. Cristóbal de Olid también, ¿verdad?, que era un acompañante de Hernán Cortés, se rebeló. Debido a esto, ¿verdad?, vino Hernán Cortés y envió a Francisco de las Casas a defender sus intereses. Pero vino, cuando manda, ¿verdad?, a Francisco de las Casas, Olid lo hizo prisionero. Entonces vino Gil González Dávila y se enfrentó a las tropas de Olid. Este murió como resultado de dicho enfrentamiento. Aquí muere, ¿verdad? Muere porque se enfrentó hasta Gil González Dávila con Cristóbal de Olid, se enfrentaron y murió Gil González Dávila. Este murió como resultado de dicho enfrentamiento, ¿verdad? Murió, ¿verdad?, Cristóbal de Olid. Entonces vino la conquista de Honduras, se logró cuando vino un señor llamado Diego López de Salcedo y fue nombrado gobernador, quien junto a Pedro Arias Dávila logró someter a los pueblos de la región. Miren cuántos conflictos se dieron y quienes sufrían las consecuencias eran los indígenas que estaban aquí, ¿verdad?, en este país. Nicaragua, la conquista se inició con Gil González Dávila, pero fue el capitán Francisco Hernández de Córdoba quien logró el dominio de los nativos. Este fundó ciudades de León y Granada en el año de 1524. Luego viene Costa Rica. La conquista se inició en 1540 al mando de Diego de Gutiérrez y posteriormente hubo un señor que se llamaba Juan de Caballón. En 1561 las comunidades indígenas ofrecieron una fuerte resistencia que impidió la conquista durante, miren cuántos años estos indígenas lucharon, ¿verdad? Desde 1561 hasta 1580, durante todos esos años los indígenas estuvieron ofreciendo resistencia, peleando para impedir la conquista, pero al final, ¿verdad?, lograron los españoles vencer y dominar Costa Rica. Y así podemos ver nosotros, ¿verdad?, cómo estos lugares fueron conquistados por estos personajes. Ahí tenemos nosotros un cuadro, ¿verdad?, que si ustedes lo ven, lo van a poder escribir. La fase militar, ¿qué pasó? Hubo encuentro entre indígenas y españoles. A pesar de la resistencia, los indígenas fueron sometidos por los españoles. Y podemos ver en la fase ideológica, hubo rechazo a las culturas indígenas y se le impuso la religión cultural española, religión católica, costumbres, idioma y creencias. O sea que los españoles no querían la cultura indígena. En la fase económica se despojó a los indígenas de todos sus bienes, se les reubicó en nuevos pueblos y se les obligó a pagar tributo y idearon la forma de explotarlos legalmente por medio del repartimiento de la encomienda. Bueno, ahora viene la otra parte que habla sobre habla acerca, ¿verdad?, de lo que es el proceso ya de lo que es la colonia española. Al proceso de conquista, ¿verdad? Se dio toda la conquista, ya están conquistados los pueblos, hoy viene la colonización, que tuvo duración aproximadamente 300 años duró la colonización, desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX.
se da lo que nosotros llamamos una organización colonial. Durante esta época, los españoles organizaron los territorios conquistados para garantizar el dominio económico, social y político sobre la población nativa, donde estas instituciones garantizaron el control de los nuevos territorios desde España. Estaba la Casa de Contratación, porque para poder dominar, para tener una organización colonial, los españoles hicieron esta organización, ¿verdad? Para poder garantizar el dominio económico, social y político sobre los nativos. Tuvieron que hacer esto, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí a la par, está la organización colonial. ¿Quién está en la cabeza? Está el rey. Porque aunque el rey no estaba aquí en América, estaba en España, pero desde allá él estaba gobernando. La palabra de él tenía valor desde España. Luego venía el rey, ¿verdad? Y nombraba virrey. Nombraba a los virreyes aquí, ¿verdad? En América, que eran como quien dice el rey, tenían el poder del rey también. Ellos podían hacer, quitar, poner, matar, la palabra de él era como la palabra del rey que estaba en España. Eran los virreyes. Entonces luego viene, ¿verdad? Ahí se deriva la Real Audiencia y luego viene el Ayuntamiento o Cabildo. De ahí viene este es un mapa de conceptos que ustedes me lo van a hacer a mí en el cuaderno y me lo van a enviar a la plataforma. ¿Cómo estaba organizado? En primer lugar, estaba el rey, ¿verdad? Luego estaba la Casa de Contratación de Sevilla, el Consejo de Indias que se encontraba en España. Ahora, en América estaba el rey con la Real Audiencia, estaba el Ayuntamiento, Cabildo, estaba la Capitanía General y la Iglesia Católica. Entonces, ¿dónde estas instituciones, verdad? Garantizarían el control de los nuevos territorios desde España. Por eso les digo, el rey desde España estaba mandando aquí en América. Estaba la Casa de Contratación de Sevilla, que controlaba el comercio marítimo. Todo lo que venía de América para España era controlado a través de la Casa de Contratación de Sevilla. Y estaba el Consejo de Indias, que era el que se asesoraba al rey. Estaban en España, estos estaban en España, junto con el rey. El Consejo de Indias asesoraba al rey para administrar las colonias. Ellos se encargaban de administrar todas las colonias que se habían formado aquí en América. Debido a que el territorio conquistado era muy extenso, se dividió en virreinatos. En virreinatos que, como les decía yo, el virrey era como quien dice el rey aquí en América. Era muy extenso, se dividió en virreinatos. Los virreinatos, los virreyes eran los representantes directos del rey en las colonias, o sea, eran como que estuviera el rey en persona. Y sobresale el virreinato de Nueva España, que abarcaba el actual territorio de México. Este de Nueva España se encontraba en la parte que corresponde a México, al sur de Estados Unidos y Centroamérica. Abarcaba todo eso, a México, sur de Estados Unidos y también abarcaba Centroamérica. Estaba también, ¿verdad?, la Real Audiencia, que se encargaba de vigilar el cumplimiento de las leyes, el orden y la aplicación de la justicia. Se dividía en gobernaciones. Allí habían gobernaciones. Las capitanías generales funcionaban en las regiones que requerían más presencia militar. O sea, Capitanía General venía siendo como grupos de militares que estaban en las regiones donde se necesitaba más, ¿verdad?, que hubiera militares. También se llamó así al territorio donde el capitán ejercía su poder. Este era el presidente de la Real Audiencia. En 1570 se creó la Capitanía General de Guatemala. En ese año 1570 se crea la Capitanía General de Guatemala y también se llamaba el Reino de Guatemala. En la época colonial se fundaron ciudades exclusivas para los españoles y sus descendientes. O sea, ellos hacían su propio tipo de construcción parecido a lo que había en España. Ponían a los indígenas a hacer las construcciones, ¿verdad? Y ellos lo iban dirigiendo. Se construyeron ciudades modelos europeos. En el centro se ubicaba la plaza principal, o sea, el parque. Y alrededor estaba el edificio del gobierno, el cabildo y la iglesia. Si ustedes han visitado el parque central de Tegucigalpa y el Parque Central de San Pedro Sula, ustedes pueden ver ¿qué es lo que está en el centro? Está el parque. Enfrente está la municipalidad. Al otro lado está la catedral, la iglesia. Antes estaba el mercado, pero lo quitaron, porque como San Pedro Sula fue extendiéndose, ¿verdad? Entonces,
tuvo que hacerse más allá el mercado, ¿verdad? Entonces, pero antes, ¿verdad? Todo eso abarca, el mercado abarcaba hasta ahí, ¿verdad? Desde donde comienza el mercado central, abarcaba hasta donde está, ¿verdad? Ahí ya la municipalidad. Ustedes han visto la prolongación del pasaje Valle, que dicen, esa parte era mercado, pero luego fueron construyendo edificios y se quedó más atrás. Entonces, ahí podemos ver, ¿verdad?, cómo eran las construcciones que hacían los españoles. Creaban sus propias ciudades modelos y ponían ahí, ¿verdad?, sus edificios de gobierno, su cabildo, la iglesia y la plaza principal, ¿verdad?, donde era el parque. Actividades económicas, los españoles introdujeron especies vegetales como, ellos trajeron de allá de España, ¿verdad?, a sembrar aquí especies vegetales como el trigo, la cebada, la caña de azúcar, la cebolla, el garbanzo, la lenteja, la vid, la naranja. Todo ese producto no es de aquí de América, eso lo trajeron los españoles de España y lo sembraron aquí. Se favoreció la crianza de animales como el caballo, aquí no habían caballos, lo trajeron los españoles, las cabras, los cerdos, los toros y los conejos. Esos animales eran de España. Existían relaciones comerciales entre los poblados de las colonias, o sea, cada colonia pues comerciaba, ¿verdad? No obstante, el comercio exterior se realizaba únicamente con España. Era prohibido que cualquiera de la colonia comerciara con otro país que no fuera España, ya que era prohibido comerciar con otros países. A este se le llamó monopolio. Monopolio quiere decir que solo se les permitía el comercio con España, no con Portugal, ni con Francia, ni con ningún otro país de Europa, ni de Asia, ni de África. No podían vender sus productos a otro país, solamente a España. España vendía allá a ellos, ¿verdad? Pero aquí los americanos no podían venderle a otro país. En cuanto a las clases sociales, durante la colonia se impuso un esquema drástico para las nuevas sociedades dominadas por los españoles. Y aquí se dividió en varias clases sociales, ya que no todos eran iguales ante la ley. Por ejemplo, están los peninsulares. Ustedes saben que España está en una península. Entonces, los peninsulares eran los que habían nacido en España, allá en Europa. Ellos se les llamaba peninsulares, pero porque habían nacido en Europa y venían a vivir aquí a América. Estaban los criollos, que eran los españoles que nacían en América. Nacían de dos padres españoles, que venían acá y nacía su hijo aquí en América. Se les llamaba criollos. Y estaban los mestizos, que eran los indígenas, que se mezclaban con los españoles. Tal vez a algún español le gustaba una india y se unía a ella, se casaba o se unía nada más. Y tenían hijos y a estos se les llamaba mestizos porque tenían de las dos razas, tenían la española y tenían la indígena. Eran indígenas mezclados con españoles. Luego estaban los indígenas, que eran los que solamente eran indígenas, hijos de padres de indígenas. O sea, no había mezcla. Y estaban los mulatos, zambos y negros, que eran los esclavos. Estos eran los que habían traído de África, porque los españoles notaron, ¿verdad?, que los indios, las enfermedades los estaban matando. Entonces fueron a África y allá capturaron algunos africanos. Entonces los africanos vinieron aquí a América a trabajar y se casaron con algunos indígenas, algunos hasta con españoles. Entonces se dio la mezcla de mulatos, de zambos y de negros. Estos eran así estaba marcada la clase social. En primer lugar los peninsulares, después de los criollos, los mestizos, los indígenas y por último los mulatos, zambos y negros. Las ciencias y las artes se desarrollaron bajo la influencia de la cultura europea. Ellos vinieron y metieron todos los conocimientos que ellos tenían de Europa para los indígenas. La iglesia fue la encargada de orientar la educación y de crear escuelas, colegios y universidades. Entre ellas, ¿verdad?, está la famosa universidad que todavía existe. Yo tengo el esposo de mi sobrina, se graduó en la escuela, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, que existe desde tiempos de la colonia. Ahí está, ¿verdad?, la Universidad de San Carlos en Guatemala. Era una universidad que fue creada por los españoles. En arquitectura, las construcciones fueron más destacadas, fueron las catedrales, las iglesias y los conventos. Los españoles, como eran grandes católicos, les encantaba construir catedrales para meterles más la religión a los indígenas, iglesias y conventos. Aún, ¿verdad?, se conservan muchas iglesias. Por ejemplo, está una iglesia que está allá en un pueblito en Lempira. Hay una iglesia en Lempira que fue creada por los españoles, porque los españoles estuvieron en Lempira. En La Esperanza, iglesia creada fue hecha por los españoles, ahí en Intibucá, en La Esperanza de Intibucá.
Ahí se nota muy marcada, fíjense que ahí, si alguien ha ido a La Esperanza, ahí puede ver que existen dos ciudades gemelas. ¿Por qué? Porque una ciudad fue creada para los indígenas, ahí vivían todos los indígenas hondureños, intibucanos, en esa parte, lo que es la Intibucá, la ciudad de Intibucá. Y en la parte de La Esperanza se fueron a vivir los españoles. Las construcciones son diferentes, porque las construcciones de los españoles son muy diferentes. Yo recuerdo cuando yo fui a estudiar ahí, ahí se notaba, ¿verdad?, la diferencia dentro de las dos culturas. Los españoles tenían una iglesia muy linda, la municipalidad de ellos era bien bonita, las escuelas, el parque era muy bonito porque era de los españoles, pero cuando ya se va a la parte que corresponde a Intibucá, que es unas ciudades que están divididas solamente por una calle, podemos notar que la municipalidad era bien pobrecita. Ni se comparaba a la que tenía La Esperanza. Ahora ya la cambiaron, ¿verdad? Pero en ese tiempo que yo estuve hace 40 años ahí, era diferente. Era una casita hecha de bajareque con techo ¿cómo llaman esas cosas? Que le ponen, que son de barro. De eso eran los techos de la casa de teja, era bien humilde. Y no digamos, la iglesia tenía influencia de los españoles, pero era más bonita, es más bonita la de La Esperanza, porque no la han deshecho. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, que ellos podían formar sus propias ciudades. Y más que todo, ¿verdad?, la iglesia de los conventos y las catedrales, está la iglesia de los Dolores, que es vieja, ahí en La Empira está la iglesia de la Campa, hay dos iglesias viejas ahí en La Esperanza, perdón, en la Campa, ahí en La Empira, que la gente que va ahí va por visitar esos lugares, porque ahí estuvieron los españoles, y podemos ver cuántas cosas, ¿verdad?, los españoles hicieron aquí en nuestros países. Ahora viene la consecuencia de la colonia, vienen las consecuencias políticas. Hubo una disminución de la población indígena, porque los indios se morían, ¿verdad? Morían por la peste, por las enfermedades de los españoles, morían por el maltrato que les daban, los maltrataban, se morían. Luego viene el tráfico de esclavos negros. ¿Por qué? Porque como los indios no aguantaban el trabajo en las minas, entonces trajeron a los esclavos negros. Viene el tráfico de esclavos negros. Y luego viene que fueron aplicadas nuevas formas de gobierno. Ya aquí ya no están gobernando los indígenas como estaban ellos organizados, ¿verdad? El cacique no. Ahora viene y se organizan, ¿verdad? Entre lo que es el gobernador, los virreyes, la Real Audiencia y todo ello, los españoles traen su propia forma de organización política. Luego viene culturales, se impuso el idioma español, o sea que los indios dejaron de estar usando su idioma y tuvieron que aprender el español. Luego también se impuso la religión católica, donde dejaron de adorar ídolos y dioses que tenían ellos para abrazar la religión católica, y luego se inició el proceso de mestizaje. ¿Qué quiere decir proceso de mestizaje? Donde se mezclan las diferentes razas. Y en lo económico se saqueó el oro y la plata. Todo eso fueron saqueados de las minas de aquí, de Centroamérica, y llevados para España. Se explotó la mano de obra indígena, o sea que no se les pagaba, los trataban como esclavos. Siendo ellos dueños de la tierra, se los quitaron para que ellos mismos la cultivaran, y los españoles se llevaban el producto del trabajo de los indígenas. Se te quemó, ¿verdad? Se apoderaron de las tierras productivas. Y ahí podemos ver nosotros, ¿verdad?, cómo se logran apoderar de las tierras productivas y apoderárselas para ellos. Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad?, todas las cosas que pasaron. Y por último tenemos, aquí completen las oraciones, cuando se terminó el proceso de conquista, se inició la colonización. La época colonial duró aproximadamente 300 años, y en la época colonial se organizaron los territorios conquistados para avanzar su dominio. Entonces, niños, hasta aquí llega la clase. Bueno, quiero decirles que ha sido un placer el haber estado con ustedes esta mañana, y espero que puedan ver la clase, ¿verdad? Y puedan ustedes aprender más.